Buenas tardes, mi nombre es Mónica Torres, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta presentación la hago para el curso de Biología Celular y Molecular. Vamos a trabajar el tema de biomoléculas. Primero que todo tenemos que saber el concepto de biomoléculas. ¿Qué son las biomoléculas? Las biomoléculas son compuestos químicos que se encuentran en los organismos vivos y les permiten subsistir. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más importantes, necesarias y abundantes tenemos el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. Entre las biomoléculas tenemos dos grandes tipos. El primero es las biomoléculas orgánicas y de segundas las inorgánicas. Las orgánicas se caracterizan porque poseen una molécula de carbono en su estructura, mientras que las inorgánicas no poseen moléculas de carbono. Como ya había mencionado, vamos a trabajar el tema de biomoléculas orgánicas. Dentro de las biomoléculas orgánicas, recordemos que son las que poseen carbono en su estructura. Tenemos los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Vamos a estudiar a profundidad el primer grupo, que son los carbohidratos. Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se les encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales como glucosa o glucógeno. Esos sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales. También se les puede conocer como sacáridos o glúcidos o incluso como azúcares. Los carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y se pueden encontrar en el medio ambiente de diferentes formas. Dentro de los carbohidratos encontramos tres grandes grupos. Los primeros son los monosacáridos, le siguen los oligosacáridos y por último los polisacáridos. El primer grupo, los monosacáridos, tenemos que son la unidad más pequeña de los azúcares. Son azúcares simples, dulces y solubles en agua, donde principalmente figuran las trizas, pentosas y hexosas. Entre las hexosas está la fructosa y la galactosa, y la glucosa, que proporcionan energía de uso inmediato para las actividades celulares. Los monosacáridos están formados por cadena de 3 a 7 átomos de carbono. De acuerdo al número de carbonos se les llama triosa, de 3 carbonos, tetrosa, de 4 carbonos, pentosa, de 5 carbonos y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga. Por ejemplo, la glucosa está formada por 6 carbonos, entonces esa se llamaría hexosa. Lo mismo que la fructosa o el azúcar de las frutas. Entre los monosacáridos tenemos algunos ejemplos como la ribosa, que forma el ARN, la desoxirribosa, que también hace parte del ADN, que es la molécula de la herencia. También tenemos la fructosa, que como ya lo dije es el azúcar de las frutas. Tenemos la glucosa, que es el monosacárido más abundante en los seres vivos y está formado por 6 carbonos y es el que produce el proceso de fotosíntesis en las plantas. También circula en nuestra sangre y las encontramos en muchos productos dulces que podemos conseguir en las tiendas. Y por último tenemos la galactosa, que es una hexosa, es decir, de 6 carbonos y forma parte del azúcar de la leche. El siguiente grupo son los oligosacáridos. Un ejemplo de oligosacáridos es el azúcar que nosotros normalmente utilizamos en la mesa. La que se obtiene del azúcar de caña o también se puede obtener de la remolacha. Los oligosacáridos son moléculas pequeñas que resultan por condensación o deshidratación de la unión de algunos monosacáridos. Entre ellos figuran los di y trisacáridos. También son dulces y solubles en agua. Los disacáridos están formados por dos monosacáridos. En la sacarosa se une una molécula de glucosa y una de fructosa. Otro disacárido familiar es la lactosa, la de la leche, que es el azúcar de la leche. Está formada de la unión de la glucosa y la galactosa. La maltosa está formada por la unión de dos moléculas de glucosa. Y el último grupo de los carbohidratos tenemos los polisacáridos. ¿Qué son los polisacáridos? Los polisacáridos son polímeros que se forman con la unión de muchos monosacáridos. No son dulces, pero sí son solubles en agua. Entre ellos figura la celulosa, que es la que constituye la pared celular.
el almidón y el glucógeno, que son reservas energéticas en células vegetales y animales. Bueno, ahora vamos a ver cada grupo de carbohidratos en específico. Los primeros, los monosacáridos, como ya había mencionado anteriormente, entre los monosacáridos tenemos la ribosa, la desoxirribosa, la fructosa, la glucosa y la galactosa. La ribosa que hace parte del ARN, la desoxirribosa que también forma parte del ADN y es la molécula de la herencia, la fructosa que es el azúcar de las frutas, la glucosa que es el monosacárido más abundante y por último la galactosa que es la que forma el azúcar de la leche. Dentro de los oligosacáridos, lo que les mencioné, de que un claro ejemplo es el azúcar que ponemos en nuestra mesa. Pues ya no me voy a profundizar en esto porque ya lo dije anteriormente. De igual manera los polisacáridos. Entonces aquí sí vamos a ver que tenemos 4 grandes grupos o ejemplos. Entre el primero está el almidón, que lo encontramos como reserva en las plantas y está formado por cientos de unidades de glucosa y funcionan como fuente de energía. También tenemos el glucógeno que es el azúcar que ingresa a nuestro cuerpo y se convierte en glucosa y el exceso de esta va al hígado donde es procesada por la insulina. Y ahí cuando tenemos el problema de diabetes que el hígado no produce la suficiente insulina para procesar ese azúcar, es ahí cuando tenemos ese problema y se nos convierte en una gran enfermedad. El siguiente es la celulosa. La celulosa es la que se produce en las paredes celular y cumplen la función estructural. Da forma a los tallos y hojas, la utilizamos en las prendas de algodón, en los muebles de madera y forma parte de las hojas de papel. Esta no es digerible para los humanos. Y por último tenemos la quitina. La quitina se encuentra en el exoesqueleto de los cangrejos, langostas e insectos y también forma parte de la pared celular de los hongos. Tampoco es digerible para los humanos. Bueno, vamos a ver el segundo grupo de los carbohidratos. Perdón, el segundo grupo de las biomoléculas orgánicas, que es los lípidos. Los lípidos también los podemos conocer como las grasas. Los lípidos se conocen también como grasas, son disolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares como el éter, el cloroformo, el benceno. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y funcionan como reservas energéticas de la que se obtiene más energía que de los carbohidratos. Un gramo de carbohidratos proporciona 3.79 kilocalorías, mientras que un gramo de grasa proporciona 9.3 kilocalorías. Las grasas aíslan el frío, así podemos ver que muchos animales poseen una gran reserva de grasa de sus pieles para protegerse del frío, como son las ballenas, los osos polares, los pingüinos, etc. Existen 3 clases de lípidos. Entre los primeros es los simples. Los lípidos simples solo contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Este grupo se encuentra en los aceites, grasas y ceras. El segundo grupo son los compuestos. Contienen otros elementos como fósforo, nitrógeno y a este grupo pertenecen los fosfolípidos. Y por último tenemos los esterioides. Se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo de este último grupo es el colesterol, que es un componente vital de las membranas de las células animales y también participa en la síntesis de otros esteroides como las hormonas sexuales femeninas y masculinas o las aldosterona, hormona que controla los niveles de sal. El siguiente grupo de las biomoléculas orgánicas son las proteínas. Las proteínas son moléculas muy grandes formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos. Un aminoácido contiene un carbono central al que se une un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno y un grupo radical. Hay 20 aminoácidos diferentes que forman parte de los seres vivos. La diferencia entre ellos está en el grupo R. Con estos 20 aminoácidos se forman todas las proteínas que hay en la naturaleza. Cada organismo produce varios cientos de proteínas características de su especie. Es decir que, digamos, un animal como la vaca no tiene las mismas proteínas que tiene otro animal como el pollo. Por eso nuestra alimentación debe ser variada y debe incluir todas las proteínas para completar los aminoácidos que necesitamos.
Las proteínas son elementos muy fundamentales en nuestro organismo. Por ejemplo, las uñas, así como los vellitos de nuestro cuerpo, están formados por queratina, que es una proteína estructural. La piel está conformada por el colágeno, que es una proteína que le da forma. Por debajo de la piel están los músculos, que están formados por la proteína actina y miosina, que son proteínas contráctiles, es decir, que nos dan movimiento. Si llegamos a los vasos sanguíneos, la sangre contiene proteínas, entre ellas está la hemoglobina, que transporta el oxígeno que respiramos, y varias hormonas que regulan las funciones de los organismos, por ejemplo la insulina, que regula el nivel de azúcar en la sangre. Por ejemplo, si sufrimos una herida, siempre se van a presentar inmediatamente anticuerpos, que son las proteínas de la defensa. Además, en todo momento, dentro de cada célula de esta acción, están en acción cientos de enzimas para llevar a cabo las reacciones químicas que mantienen la vida. Por eso son tan importantes las proteínas y por eso es tan importante mantener en nuestra alimentación un consumo adecuado de proteínas para que nos puedan complementar todas estas acciones. Por último, tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por nucleótidos. Un nucleótido está formado por una base nitrogenada, una molécula de azúcar y un fosfato. En el caso del ácido desoxirribonucleico, ADN, y el azúcar es la desoxirribosa. Ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN. El ADN es la molécula de la herencia. En él se codifica la información necesaria para el desarrollo y funcionamiento de un organismo, siendo el responsable de su transmisión hereditaria. El ácido ribonucleico o ARN, su función es interpretar la información codificada en el ADN y realizar el proceso de síntesis de proteínas que se requieren en determinado momento en un organismo. Esto es todo. Espero que haya quedado claro el tema de las biomoléculas orgánicas. Muchas gracias.